¿Qué tal, amigos acuariófilos y acuariófilas? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿De dónde vienen los peces? Segunda parte. Ya hablamos una vez anterior de dónde vienen los peces de los ríos, del lugar, de la naturaleza, ¿no? O sea, del mar, de los ríos, de los lagos y todo esto. Ahora vamos a hablar de dónde vienen los peces, pero en una forma, cuando ya son criados, cuando ya no son capturados, cuando la gente ya se dedica a esto. Esto lo estoy haciendo porque algún suscriptor me preguntó cómo hacer negocio de esto. Entonces lo quiero empezar a abordar por este tema, y aparte, para mí se me hace muy interesante saber de dónde vienen nuestros peces, o sea, realmente, porque no tenemos idea. O sea, yo les hablé ya de dónde vienen del lado de la naturaleza, de dónde provinieron inicialmente, pero no de dónde vienen, porque la mayoría de los peces de agua dulce vienen de criaderos. Estamos hablando del 95 o 90% son criados y un 10% todavía son capturados, pero la gran mayoría son criados ya. Entonces, la mayoría de los peces ya se crían. Hay muchísimas técnicas para criarlos, hay muchos tipos de criaderos, pero en esta ocasión te quiero hablar de la cadena de distribución, de cómo vienen, de los pasos que vienen siguiendo, y por eso tengo aquí mi acordeón para que no se me olvide. En otros países se les dice diferente, pero bueno, es mi apunte para que no se me olvide, ¿no? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, aquí en México hay peces importados y peces nacionales. Los peces nacionales se les dice, obviamente, a los que son criados dentro de México. Yo me imagino que en cualquier país debe de ser algo muy parecido a lo que estamos hablando aquí, con sus pequeñísimas diferencias, ¿no? Pero bueno, aquí en México se les dice criaderos de peces o granjas de peces de ornato, ¿no? Ese es como se les dice. Y te digo, hay muchos tipos. Voy a hacer otro video hablando de los tipos de criaderos, cómo son, de los tamaños y así, ¿no? Y voy a seguir, este es un nuevo tipo de video que no he hecho antes, que lo voy a ir, se me hace a mí muy interesante que la gente lo sepa y irle echando luz a esto, ¿no? Bueno, entonces primero empezamos. El pez se cría en granjas, hay de muchos tamaños, pero las granjas medianas y grandes no tienen tiempo y no tienen la posibilidad de comercializar su propio pez. O sea, les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la operación y el trabajo que se requiere para esas granjas es mucho. Entonces, el ellos estar haciendo toda la logística de venta y todo eso se les complica mucho, porque aparte es muy caro. Y son envíos, son tratar con clientes. Entonces, estas granjas grandes y medianas lo que hacen es venderle toda su producción a pocos clientes que les compran muy fuerte. Entonces, ahí hay unas personas que coloquialmente en México les decimos coyotes, que se les dice así en muchas cosas, también en las verduras y en otras cosas, ¿no? Pero bueno, en los peces coloquialmente de cariño les decimos coyotes. Entonces ellos van a las granjas grandes y les compran pez, ¿no? Les compran mucho pez, les compran estanques, les compran producciones grandes. Entonces la granja grande nada más tiene que lidiar con 3, 5, 10 clientes de estos. No tienen que lidiar con cientos de clientes, ¿no? No tienen que hacer toda una logística y todo. Sino hay granjas que hasta a lo mejor lidian, o les venden más bien, porque lidiar es otra palabra, les venden a 2 clientes, ¿no? Pero muy fuertes, que les están vendiendo toda su producción. De ahí esta persona se lo vende a un mayorista. Un mayorista ya es un local grande donde ellos tienen peceras, tienen muchos, generalmente venden, rara vez venden al público, venden a puros negocios. O sea, los mayoristas reciben el pez nacional, el importado, toda la mercancía, peceras, todo esto, y se lo venden ellos a los acuarios o tiendas de mascotas, o sea, o la tienda final, ya la que el aficionado conoce, ¿no? El aficionado va aquí y con él llega, ¿no? Entonces, tú me dirás, ¿por qué no la granja o el criador no le vende directo al aficionado
o no le vende directo al acuario? Pues porque no puede, o sea, la logística no puede. O sea, una granja grande produce cientos de miles de peces y no podría estar vendiendo de a 5, de a 3 peces. Aparte, estas granjas se especializan en el pez que más les conviene y que más les funciona por el lugar geográfico donde están. Ya te voy a explicar eso en otros videos. Pero entonces ellos a lo mejor te producen una granja grande, te produce 10 variedades o te produce 20 variedades, exagerando 30 variedades. Pero hay granjas muy grandes que te producen 5 variedades. Entonces, ni para el aficionado es ¿cómo se llama esto? Atractivo ir a la granja, y la granja no le es atractivo ponerse a vender de a 5, de a 10, ¿no? Entonces, por eso, créeme que cada paso de la cadena de valor es indispensable, es necesaria, o sea, no están porque quieran encarecer el producto o lo que sea, sino son indispensables cada uno. Ahora, seguimos en el pez nacional. Hay granjas o criaderos pequeños, muy pequeños, en donde sí, cuando son pequeñitos, no producen tanto, producen muy poco, y estas granjas pequeñas lo que hacen es que le venden directo a los acuarios o a las tiendas de mascotas. Inclusive y tal vez algún aficionado, pero inclusive estas granjas pequeñas no les conviene venderle al aficionado, porque a lo mejor no producen tanto, pero por ejemplo a lo mejor tienen una camada de 1000 ángeles. Imagínate, 1000 ángeles, no creas que es mucho, es poquito. Tú imagínate que 1000 ángeles, si el aficionado te compra 1, 2, 3 máximos, o sea, eso es lo que te anda comprando un aficionado, 2 ángeles, 3 ángeles, estamos hablando de peces ángel. Imagínate venderlos a los aficionados. Y luego, porque hay otra cosa que no te mencioné, los criaderos, por ejemplo, los criaderos grandes que te estaba hablando, generalmente están en el campo, o están en pueblos, o están en la ciudad, pero en lugares así, en las orillas, ¿no? Porque como tienen que ser terrenos grandes, pues tienen que estar en un lugar donde el precio del terreno sea barato y todo eso. Todo eso te lo voy a platicar en otro video donde hable de puras granjas, que ya lo estoy preparando, ¿eh? Pero entonces, o sea, no vas a tener un criadero en un lugar céntrico o en una plaza comercial donde la gente puede ir fácil, eso. Va a estar en un lugar retirado donde hasta para el aficionado le va a ser difícil y le va a ser incómodo ir, ¿no? Igual los criaderos pequeños. Yo conozco gente, amigos que han tenido criaderos pequeños y hasta han pagado su universidad y hasta se mantienen de eso, ¿eh? Pero entonces los criaderos pequeños son los que pueden vender directo al acuario, pero generalmente tampoco van a vender al aficionado. O sea, no le sale. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa seguido y me causa risa que luego quieren engañar a la gente. Hay personas que compran pez a un criadero y luego lo quieren vender a los aficionados diciendo, no, es que yo tengo un criadero y yo lo estoy criando. Eso no es verdad. Si tú estás criando no te da tiempo, o sea, no te da tiempo, no tienes tiempo para estarlo comercializando, para estar en el WhatsApp, en las redes sociales, marcando por teléfono, no te da tiempo para estar atendiendo a 100 clientes diferentes, no te va a dar tiempo, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo mismo, pero el pez importado. El pez importado es diferente, ¿no? El pez importado llega a viajar de 2 a 4 o 5 días viajando. O sea, es bastante, para que veas lo que aguanta el pez. Entonces, hablando del pez importado, empieza igual. Hay criaderos, pero ahí sí, generalmente son criaderos mucho más grandes que los que hay en México y mucho más especializados. Entonces, del criadero hay un exportador en su país o varios países se juntan y ya tienen tratos comerciales, tienen tratos con aerolíneas y todo esto. La mayoría de los criaderos del mundo, o sea, lo fuerte, donde está todo concentrado es en Asia. Lo que es China, Singapur, Hong Kong, Tailandia, todos esos países, y seguro Vietnam, Japón, todos esos países juntan el pez o lo pueden enviar directamente. Por ejemplo, peces chicos como Laos y eso, todos los juntan a un exportador
o países grandes como China, como Japón lo envían directamente. Ahora, estos países y estos criaderos, hay países en Asia que sus gobiernos los apoyan muchísimo y o sea, realmente para ellos es un producto importante para su economía. Entonces esto está el criadero y del criadero va al exportador. El exportador lo manda a Estados Unidos, porque las líneas aéreas y todo eso es así. O sea, no hay vuelos, por ejemplo, no hay tantos vuelos y son pocos, y en muchos países no hay. Por ejemplo, estamos en México, no hay México-Vietnam y así. Si tú quieres ir a Vietnam, a lo mejor tienes que volar a China o a Japón, y de Japón ya vas, o vuelas de México a Los Ángeles, y de Los Ángeles ya vuelas a un país asiático como China, y de China ya vuelas a Vietnam, por ejemplo. O sea, no todos, no uno pensaría, bueno, pues en Vietnam hay vuelos a México, a la Ciudad de México, o a la ciudad de Guatemala, por ejemplo. No. La logística de los aviones está así. El gran aeropuerto que va a Asia es en Los Ángeles, donde salen vuelos. Por eso el flete es más barato. Tal vez sí haya vuelos de México a Japón, por ejemplo, pero el vuelo es mucho más caro, ¿no? Entonces, por eso se hace así. Y en Estados Unidos, entonces recapitulando, está el criador en Asia, lo manda a un importador ahí mismo en su país, y de su país lo manda a Estados Unidos. Hay compañías muy grandes que están en Los Ángeles que reciben ese pez, y aquí hay un gran trabajo. Hay compañías que están en Los Ángeles, reciben ese pez, a la caja le cambian la etiqueta y de ahí lo mandan al destino. Por ejemplo, de Los Ángeles se surte todo Canadá, todo Estados Unidos, México, y hacia abajo todo Latinoamérica. De Los Ángeles lo mandan. Entonces hay compañías que lo reciben, nada más cambian etiqueta y lo mandan. Y hay otras compañías que reciben el pez, tienen bodegas ahí junto al aeropuerto, llevan el pez a su bodega, abren la bolsa, sacan muertos, cambian agua, vuelven a embolsarla, vuelven a llenar la bolsa con oxígeno, la vuelven a cerrar, vuelven a armar las cajas, las vuelven a cerrar, las llevan al aeropuerto y las vuelven a enviar. O sea, es un trabajo increíble, ¿eh? Y muy necesario, porque las compañías que hacen esto, hay una diferencia abismal en el pez, en la resistencia de pez, de cómo llega. Bueno, entonces de Los Ángeles vuelan a México. En México hay importadores. Pero esto yo creo que debe de aplicar a todos los países de Latinoamérica. Debe de haber importadores. Si en tu país, digo, no sé, en los demás países, si llega pez importado, pues tiene que haber un importador que tiene que hacer toda la logística, tiene que recibir el pez a la hora que llegue. A veces llega, no sé, llega a las 12 del día, perfecto, magnífico, pero a veces llega a las 3 de la mañana del siguiente día, o a las 4 de la mañana, y entonces ahí el agente aduanal y las personas que van a recibir el pez de la importadora están esperándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque después de un viaje tan largo es muy importante. Llega el pez, lo pasan todo el trámite aduanal, lo llevan a la bodega del mayorista, o bueno, del importador en este caso, y ahí tienen que abrir cajas rapidísimo y ver qué bolsas vienen mal. Puede haber bolsas que vienen desinfladas, que se poncharon, o bolsas que se murieron unos peces, y eso hizo una como dominó, que entonces se mueren unos pocos, pero se empieza a echar a perder el agua y se empiezan a morir todos. Entonces es importante abrirlas rápido porque los puedes salvar todavía. Entonces abres rápido las bolsas y generalmente las separan, bueno, los ponchados, los que vienen mal, y son los que primero los aclimatan, los abren, sacan muertos, los aclimatan, los sueltan, y ya después va con lo otro, con los peces que vienen bien. Todo eso lo tienen que aclimatar, y ese es el importador. Y del importador, ahora generalmente los importadores son mayoristas también, entonces importan el pez y venden de mayoreo a los acuarios, ¿no? Y entonces el acuario ya le vende el aficionado. Entonces el importador, para que le funcione, es lo mismo. Me podrías decir, bueno, ¿y el acuario por qué no lo importa su pez? Y yo he ido a un acuario y me dicen que lo importan. Generalmente va a ser mentira. Más bien yo creo que es mentira.
O sea, no creo que haya un acuario suficientemente grande para que pueda importar su pez. Puede ser que sea muy amigo o tenga un trato especial con el importador y entonces el importador le comparta sus listas de precios de las granjas en Asia y entonces le pueda decir el acuario al importador, oye, impórtame una bolsa de esto otro y otra bolsa de esto, y realmente sean bolsas que nada más ese acuario va a tener, pero el acuario no lo va a importar directo. ¿Por qué? Por el volumen. Para que al importador le sea negocio tiene que traer muchísimas cajas. Esto es así, por más traen y por más volumen traen, el flete es más barato. Entonces, por ejemplo, si tú dices, no, es que yo voy a pedir una cajita, te sale carísimo, te sale mucho más caro la caja que el pez que traes. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es muy difícil que un acuario lo haga. Aparte, te digo, entonces tienen que traer muchísimo. Ahora, los peces no son como la mercancía. Por ejemplo, la mercancía puedes mandarla en un contenedor, en un barco, y a lo mejor se tarda un mes en llegar ese contenedor y no pasa nada. El pez tiene que venir en avión y tiene que tener una prioridad, porque también pasa. Por ejemplo, yo por ejemplo, nunca traigo peces en épocas festivas muy fuertes como Navidad y eso. De hecho, nadie lo trae. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, estamos en Navidad y pides pez. En los aviones le van a dar prioridad al equipaje de las personas. Entonces las cajas de peces no van a subir al avión, van a estar ahí en la bodega y van a decir, bueno, sale un vuelo de, no sé, de Hong Kong a México, pero las cajas están ahí en la bodega, ya todo listo, y no pueden subirse al avión y no pueden volar. Entonces se pueden quedar días porque la gente está llenando los aviones, está llenando el área de carga del avión. Entonces pasan días y a veces el que está allá en Hong Kong enviando el pez a México, bueno, a Estados Unidos y luego a México, tiene que ir por el pez, regresarlo a sus bodegas y soltarlo otra vez y a la siguiente semana volverlo a intentar. Pero es muchísimo trabajo, es muchísima pérdida. Entonces no se hace, o sea, ya en esas épocas no se hace. Entonces por eso el flete es caro, o sea, no es así tan fácil. Es como lo mismo que explicaba en las granjas grandes. Por ejemplo, regresando a las granjas grandes, hay granjas, por ejemplo, de japonés, que si tú vas y dices, bueno, es que quiero 100 japoneses, es bastante, no te lo venden. ¿Y por qué no te lo venden? Porque a lo mejor es un estanque, bueno, más bien, todos sus estanques son del tamaño de una alberca olímpica, 25 metros por 50 metros, o más grandes, hay estanques de hectárea. Y entonces, muchas veces cuando lo venden ese estanque, lo venden completo. Hacen un trato con el que se los está comprando, con el coyote que te estaba hablando, o hacen un trato con dos clientes fuertes. Entonces, ¿qué hacen? Contratan gente extra y más de entre 5 y 7 personas redean todo el estanque, y todo el estanque en tiempo récord, y que es impresionante, y trabajando full time y full velocidad, embolsan todo. Hacen bolsas de 200, de 100, de 50, así, pero rapidísimo. Lo oxigenan, ven que lo ponen en la sombra, todo. Hacen todo un proceso bastante largo y muy, muy trabajoso. Entonces, por eso no te van a vender una cantidad de 1000, por ejemplo, ¿no? A menos que sea por ejemplo, una persona que compra estanques, pero entonces ya sería un mayorista y un coyote. Donde hay estas granjas también hay mayoristas que le compran, por ejemplo, estanques a un productor y tienen peceras y tienen tinas, y entonces de ahí ya si tú les pides 100, pues ya te agarran 100 y te lo venden, pero ya no lo estás comprando directamente del estanque, ya lo estás comprando a otro precio. Pero créeme, o sea, vale la pena pagarlo, o sea, necesitas ese servicio. Te digo, así como te explicaba que, por ejemplo, en Los Ángeles hay importadores de Asia que lo exportan a México o a Canadá, que las bolsas las revisan, les cambian el agua, sacan los peces que vienen muertos y los reembolsan y los vuelven a encajar y los vuelven a enviar.
Es un trabajo súper importante. Te digo que hay un mundo de diferencia en la supervivencia del pez cuando hacen esto, cuando no lo hacen, ¿no? Bueno, ahora en México desde la pandemia ha habido mucho menos pez que lo que había antes, lamentablemente. Ojalá todo esto se vaya regularizando porque pues muchísimas especies y muchísimos países pues ya no llegan. Bueno, y por último, me falta los peces capturados. Te hablé que el 90%, 95% eran criados y que te voy a hablar de los criaderos en otro video. Y ahora, ¿qué pasa con ese 5% de capturados? Bueno, hay capturados en casi todos los lugares del mundo, pero donde más se captura pez es en el río Amazonas. Todavía se saca mucho pez de ahí. Se supone que hay biólogos, que hay la autoridad del país, que dicen cuántos peces sacar, que tienen vedas, que dicen qué cantidades, en qué fechas se puede, en qué fechas no, qué tallas sí, qué tallas no. Se supone que todo está reglamentado y le vamos a creer que así es, ¿no? Y el río Amazonas es muy grande, pero el pez que viene a México viene de Colombia. Seguro también hay gente que saca pez en Brasil. De hecho, aquí tuve un cliente que era brasileño y me dijo que allá en Brasil los peces eran baratísimos y que encontrabas del todo, así, digo, hasta me dio envidia, ¿no? Decir, híjole, va a ser fantástico poder comprar a esos precios que él me comentó y esos peces y esas tallas y esos tamaños, allá como si fueran peces, bueno, son peces de su río, ¿no? A México los mandan de Colombia. Aquí son menos manos. Está el pescador. Del pescador se lo vende a un exportador. El exportador ahí sí lo envía directo a México, al importador. Lo reciben el importador lo recibe en México y el importador se lo vende al acuario o la tienda y el acuario ya lo vende directo al aficionado. Como ves, son menos manos, pero te digo, cada mano es indispensable, o sea, es importante. No hay forma de hacerlo de otra manera. Créeme que cuando estamos hablando de dinero y negocio, la gente trata de hacerlo lo más simple posible. Si el pescador, en caso él lo pudiera vender directo al aficionado, lo haría, pero no se puede, o sea, es necesario esos pasos. Y son necesarios por muchas razones, o sea, por ejemplo, por ejemplo, en México los criaderos muchísimo tiempo han tenido o tuvieron, porque creo que ahorita ya no, pero tuvieron apoyos del gobierno, ¿no? Entonces eso era importante, ellos están en el campo. Toda su cuestión fiscal era mucho más sencilla, toda su facturación y todo era mucho más sencilla que la tienda al público. Entonces, cada punto de valor, o sea, en la cadena de ventas son importantes y son necesarios. Es la verdad, o sea, es que son necesarios. Ahora, más o menos ya te expliqué a grandes rasgos cómo está. Más adelante te voy a hacer videos sobre los criaderos, los tipos de criaderos y sobre algunas técnicas de cómo se crían algunas cosas. O sea, ya ahorita ya voy a empezar a avanzar en otro tipo de videos, a ver qué tan, a la gente qué tan interesante se le hace esto. Esta parte que te estoy hablando es a la que yo me he dedicado muchísimos años. Yo llevo en esto más de 30 años y me dediqué a vender de mayoreo muchísimos años y a criar peces más de 15 años. Entonces, esta parte que estoy abriendo, esta nueva sección, por así llamarlo, que estoy abriendo en este video, es de las partes que más me apasionan de esto, que es negocio y que es criar peces, que es distribución. Todo eso a mí me apasiona bastante y pues lo voy a ir compartiendo poco a poco. Espero que tenga éxito este video. Por favor, compártelo, comenta para que pues me motives a hacer mucho más videos de estos. Y ya sabes, ponle like, suscríbete y todo lo que todo el mundo te dice. Y pues gracias por verlo hasta el final. Nos vemos en el próximo video.